De Actualidad Bien Infinita, ya está en el estudio junto a nosotros el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo. Gracias, ministro, por acompañarnos. Bienvenido. Gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ministro, la coyuntura manda un poco. Tenemos hartos temas con usted. Vamos a hablar del avance de la ley de notarios, etcétera, y de temas de crimen organizado y las cárceles. Pero despejemos rápido la mirada que tiene el gobierno, que usted de alguna manera oficializó ayer también, a propósito de las acusaciones que está haciendo el Frente Amplio de que habría espionaje político, en el caso particularmente de la revelación que conocimos de una conversación entre el presidente y la psiquiatra Josefina Uneus por la interceptación del teléfono de ella, no del presidente, ¿verdad? Usted ha dicho que esa es una acusación grave. ¿Por qué? ¿Por qué es grave? Expliquemos por qué es una acusación grave. Yo le diría incluso un poquito absurda, pero bueno, eso lo digo yo, no lo dice usted. Sí, bueno, los partidos pueden hacer sus distintas apreciaciones respecto a las coyunturas, pueden tener sus tesis, señalar que aquí hay espionaje, tal como usted dice, es algo bastante serio, bastante grave, y lo que nosotros como gobierno hemos señalado es que a nosotros no nos corresponde calificar esto. También hemos sido bien claros, el presidente ha sido bastante, uno podría decir, prístino en esta materia. En el fondo ha señalado que las instituciones funcionen, que el gobierno está disponible para colaborar en todo lo que se requiera con esta investigación, que la investigación para la confianza de la ciudadanía llegue prontamente a un resultado, que el conjunto de las instituciones de justicia funcionen, que la Fiscalía haga su trabajo, que los tribunales hagan su trabajo, y serán ellos los que tendrán que determinar las distintas tesis que hay por parte de los diferentes partidos políticos. El Frente Amplio dice que esto es ilegal. Expliquemos por qué no es ilegal, ministro. Claro, lo que pasa es que es complejo referirse a ideas de otros partidos. Nosotros como gobierno hemos señalado muy claramente lo que le acabo de decir. Sí, no sí sé. Pero ya yendo a la cosa más académica, si usted quiere, ¿por qué no hay una ilegalidad en un pinchazo telefónico autorizado por la justicia? Tal como usted dice, porque los requisitos para que se genere una medida intrusiva en esta materia es que lo solicite un fiscal y lo autorice un juzgado de garantía. Esos son los requisitos. No hay ninguna persona excepcionada de una medida intrusiva de este tipo. Por lo mismo nosotros como gobierno hemos sido bien claros y categóricos que las instituciones funcionen, que hagan su trabajo y por cierto que se llegue a una determinación en esto. Eso es lo más importante, que haya prontamente, de manera objetiva, certera, conforme a derecho, una resolución de estos casos, porque eso es lo que la ciudadanía espera, más que los trascendidos, más que las ideas que están rondando sobre las motivaciones. Lo importante es que la justicia resuelva estos casos. ¿Cuánto, ministro, desde su perspectiva, considerando que usted es ministro de Estado y además por su propia formación, cuánto de alguna manera orada o desprestigia la institucionalidad que sectores políticos da lo mismo, porque hoy día es el Frente Amplio, pero el año pasado en otros casos era la derecha, están cuestionando sistemáticamente el trabajo del Ministerio Público y acusando o llegando al extremo de que hay formalizaciones ideológicas, como dijo Evelyn Matei en el caso del general Yáñez, o ahora el Frente Amplio diciendo que hay espionaje político? ¿Cuánto orada la institucionalidad el que los partidos políticos aventuren cuestiones como esta, que son tan delicadas? No, para nosotros es algo serio. Que se cuestione al Ministerio Público o que se cuestione a los tribunales de justicia, para nosotros es algo que no corresponde. La justicia tiene que funcionar sin presiones. Nosotros hemos planteado, y yo lo he dicho personalmente como ministro de Justicia, que nosotros tenemos una institucionalidad que hay que cuidar, una institucionalidad que funciona adecuadamente, una institucionalidad que le tiene que dar confianza a la ciudadanía de que, independiente de quién sea la persona investigada, está haciendo su trabajo conforme a la Constitución y la ley, en el ámbito de sus competencias, y además la institucionalidad que nosotros tenemos tiene mecanismos de contrapeso. Y esos son los lugares en los que cualquier persona que tenga alguna duda respecto a cómo está actuando, ya sea el ente persecutor o los tribunales de justicia, tiene distintos mecanismos, y esperamos siempre en esto prudencia, sobriedad. Son buenos consejeros para estas materias complejas. Solo para cerrar este tema y también para contraponer un poco en la misma línea de lo que plantea Juan Manuel, el presidente del Partido Comunista habló de activismo judicial y que de alguna manera termina afectando la política. Es un poco una mirada en el sentido contrario, en definitiva, ¿no? Como le digo, en el fondo aquí lo importante es que
Yo creo que lo más relevante es que tengamos resoluciones prontas y oportunas. Eso es lo más relevante. Y eso siempre despeja las dudas. ¿Usted considera, como doctora Carmona, que hay una iniciativa sin límites y sin sentido de responsabilidad de parte del Poder Judicial en lo que se refiere a la Fiscalía y a algunos jueces? Eso es textualmente lo que él dice. Nosotros no consideramos que el Poder Judicial ni tampoco la Fiscalía estén actuando, obrando de una manera más allá de las atribuciones que tienen. Todo lo contrario, en general han obrado en razón de investigaciones que se abren por denuncias. Y una vez que se abren esas investigaciones realizan su trabajo conforme a la Constitución y la ley. Y cualquier duda que haya al respecto, están los mecanismos institucionales para hacer valer las responsabilidades de aquellos o fiscales o jueces que actúan más allá de la ley. Y de hecho, el año pasado se hicieron valer responsabilidades conforme a lo que establece la Constitución respecto a 2 ministros de la Corte Suprema. Y en ese sentido nos parece que esos son los mecanismos institucionales. La propia Corte Suprema ha desarrollado procesos para investigar situaciones que son anómalas dentro de la judicatura y nos parece que esos son los mecanismos. Cuando uno quiere cuidar la institucionalidad, utilizar los propios mecanismos institucionales es lo relevante. Y aquí me parece que todos los sectores políticos tienen que ayudar a que la ciudadanía confíe en la institucionalidad que tenemos, porque es la única manera de cuidar la democracia. Una última cosa respecto a este punto, como hemos visto una arremetida de ciertos partidos, hoy insisto del oficialismo, pero en algún momento el año pasado en otros casos fue de la oposición en contra del Poder Judicial. Esto inevitablemente puede generar una incomodidad en un Poder Judicial que ya quedó bastante trastabillado a propósito de estos mismos casos que usted citaba y la destitución de los 2 ministros de la Corte Suprema, pero también en cuestionamiento al Ministerio Público. ¿Usted, ministro de Justicia, ha recibido alguna queja formal o informal, algún comentario por parte del Poder Judicial o del Ministerio Público por lo que están planteando los partidos del oficialismo? No, nosotros, por cierto, tenemos conversaciones institucionales, tenemos un espacio que es la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, en el que me toca a mí presidir y está además presente el presidente de la Corte Suprema, el fiscal nacional, el defensor nacional público y otras autoridades relevantes del sistema de justicia penal. De ahí lo que vemos son aspectos institucionales, son cómo fortalecer, por ejemplo, la ley de entrevistas videograbadas, cómo fortalecer el secreto de la investigación. ¿Pero sería ese un espacio en el que eventualmente se pudiese hacer sentir una incomodidad al menos de lo que está ocurriendo? Lo que ocurre es que, y en esto los órganos del sistema de justicia son muy prudentes de lo que tienen que transmitir, y lo que se transmite son preocupaciones institucionales. Nunca se transmite incomodidades, por decirlo de alguna manera. Pero hay una preocupación institucional entonces respecto de que partidos políticos del oficialismo estén cuestionando al sistema judicial. Ese tipo de cosas no se transmite. ¿No? Como le digo. ¿Cómo lo haría el Poder Judicial si es que legítimamente siente una incomodidad porque están acusando a sus jueces de espionaje político o en su momento de decisiones ideológicas en el caso del Ministerio Público? ¿Cómo se transmitiría esa incomodidad? Los jueces siempre, como ellos señalan, hablan a través de sus resoluciones judiciales. ¿Y el Ministerio Público? Y el Ministerio Público tiene reuniones, por cierto, con el Ejecutivo, entrega sus visiones respecto a cómo se están llevando adelante las materias de persecución penal, pero nunca el fiscal nacional me ha transmitido una preocupación política de esa índole. Sí, entendemos que el fiscal nacional, porque sentado ahí también en algún momento lo dijo, que había tenido conversaciones con el Ministerio Público, o sea, con el Ministerio de Justicia en su momento, para tratar de solucionar desde el punto de vista más institucional el famoso tema de las filtraciones, ministro. Así es. Acusando que está la cantidad de intervinientes, abre unos flancos que se vuelven, según él, inmanejables, la idea de que los parlamentarios puedan querellarse y ser parte también y ser justamente uno de esos tantos intervinientes, más otras. ¿Cómo ve el Ministerio Público y qué es lo que se pudiese hacer institucionalmente hablando para reparar el tema de las filtraciones sin dañar la libertad de prensa, digamos, ¿verdad? Porque hay proyectos de ley que buscan eliminar las filtraciones como una posibilidad, tapando hoyos que en el fondo pueden también perjudicar la libertad de prensa. ¿Cómo ve el Ministerio de Justicia una solución posible a eso, atendiendo a las quejas que ha expresado el propio Ministerio Público? Claro, en esto siempre es bien importante el rol del Ministerio de Justicia, porque el Ministerio Público tiene una función constitucional. La función del Ministerio Público es llevar adelante la investigación, ejercer la acción penal y proteger a las víctimas y testigos. Y ejercer la acción penal con objetividad, o llevar adelante la investigación con objetividad. Esa es la función del Ministerio Público. Entonces,
ellos cuando están pensando en las filtraciones, la están pensando desde la lógica de la actividad que desarrollan. Claro. Por otra parte, el Poder Judicial tiene otra función y la Defensoría Penal Pública tiene otra función. Estos tres organismos son los principales del sistema de justicia penal. Entonces, el rol del Ministerio de Justicia es escuchar las propuestas que tienen los distintos organismos, porque hablan desde perspectivas distintas. Claro. Y tratar de aunar una solución que tenga debida consideración con la investigación penal oportuna, objetiva, tenga debida consideración con el rol de la judicatura y tenga debida consideración con el derecho a defensa. E incluso, nosotros como Ministerio de Justicia también incorporamos otros factores como el que usted señala, la libertad de expresión, que es nuestro rol institucional también, proteger de una u otra manera un sistema de justicia que funcione conforme al Estado democrático y constitucional de derecho. ¿Ya? En esa función, el Ministerio Público tiene una propuesta y la oficializó, me la entregó a mí como presidente de la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, que eran medidas administrativas para resguardar que no ocurriera, por ejemplo, lo que supimos el año pasado que ocurría, que algunos fiscales entregaban más de una o tenían no control respecto a las claves para el acceso a la información. Entonces, tomar un conjunto de medidas administrativas para evitar la divulgación de información reservada, ¿ya? Y que nosotros creemos que son muy buenas medidas. Y además propone modificaciones legales. Esas modificaciones legales que propone el Ministerio Público, nosotros las sometimos a consideración del resto de los órganos, porque tienen otras funciones, como les decía. Y el resto de los órganos... Del Tribunal de Defensoría, digamos. De la Corte Suprema y de la Defensoría. Y el resto de los órganos no considera de la misma manera que las medidas que plantea el Ministerio Público de carácter legislativo sean acordes a nuestro sistema de justicia penal. ¿Ya? O que protejan adecuadamente el resto de los ámbitos que hay que proteger. Por ejemplo, la Corte Suprema considera que no son necesarias, que actualmente se cuenta con todas las herramientas para lograr el objetivo que se quiere sin necesidad de hacer ninguna modificación legal. Y por otra parte, la Defensoría ha señalado que algunas de las medidas... Lo que no significa no hacer nada, digamos, sino que hacer las cosas bien. Eso es lo que dice la Suprema. Lo que dice la Suprema es que hay herramientas normativas actualmente para llegar a los mismos fines que considera el Ministerio Público para los que se requiere reforma. Y la Defensoría considera que algunas de las propuestas del Ministerio Público afectan el derecho a la debida defensa. ¿Y usted qué opina? ¿Qué opina el Ministro de Justicia? Nosotros nos inclinamos más, pero es una cuestión que hay que terminar de discutir. Por ahora tenemos los informes de las distintas instituciones. Se armó una subcomisión, la subcomisión está entregando un informe que tenemos comisión coordinadora la próxima semana, y el Ministerio de Justicia es de la idea de avanzar en medidas administrativas. Creemos que en eso hay mucho que hacer. ¿Ya? Las distintas instituciones, que es por donde además se puede filtrar la información. Claro, porque no solo es el Ministerio Público de donde se puede filtrar. No solo el Ministerio Público, se puede filtrar también de la Defensoría, se puede filtrar también del Poder Judicial, se puede filtrar de las policías, que también participan en la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal. ¿Ya? Entonces, avanzar en medidas administrativas es clave, porque permite identificar si ocurre alguna filtración y tomar medidas, ya sean de índole penal, si es que hay la comisión del delito de violación de secreto por parte de un funcionario público, o de carácter disciplinario. Ya, si es que no hay comisión de delito, pero hay alguna falta disciplinaria. Y por otra parte, nosotros no consideramos, somos más cercanos a la opinión de la Corte Suprema, de que haya que innovar o que haya que legislar en esta materia. Pero estamos abiertos a la conversación y la discusión y la reflexión y a el convencimiento al que podemos llegar en esta mesa de trabajo. Ministro, déjeme llevarlo ahora a otro tema. 8 años debe llevar ya la tramitación de la llamada ley de notarios, ¿no? Y ya pasó le queda un trámite más, si no me equivoco, ¿no? Claro, estamos ya a las puertas concluyendo. De que por fin se logre avanzar. Y entre muchas otras cosas, el gran debate sobre el nombramiento de los notarios, que ha tenido grandes cuestionamientos, en algunas épocas bien opacias y que ha generado dudas, ¿no? Y que lo saca, digamos, del Poder Judicial y lo lleva a la alta dirección pública en la práctica. Así es. Expliquémoslo a quienes nos están escuchando, que a lo mejor no han seguido muy de cerca este debate. ¿En qué en lo relevante va a generarse un cambio respecto a esta ley de notarios para el ciudadano común y corriente que tiene que utilizar contra su voluntad la notaría? O el conservador. O el conservador. Efectivamente, nosotros, prácticamente todos nosotros somos usuarios del sistema notarial y registral. Tenemos que realizar algún trámite que se requiere la autentificación de la firma ante notario para distintos temas, como eventualmente si es que compramos algún bien raíz, tenemos que ir a inscribirlo al conservador de bienes raíces.
Entonces, o inscribimos alguna sociedad en el registro de comercio. Entonces, en general la ciudadanía es usuaria y por lo mismo se requiere que este sistema funcione adecuadamente. El sistema tenía distintos tipos de cuestionamientos. Un cuestionamiento era los precios, otro cuestionamiento es la fiscalización, otro el funcionamiento del servicio, de que muchas veces uno va a una notaría y la notaría se encontraba cerrada en la tarde o eventualmente no estaba el notario, entonces no se podía autentificar la firma, etcétera. El proyecto se hace cargo de todos esos cuestionamientos. Pero me falta un cuestionamiento que es bien importante ahí. Es que iba como a la segunda arista. Ya, ok. Que es los nombramientos. Los nombramientos, sí. O sea, todo el mundo tiene la idea de que esto se reparte entre unos pocos y que son siempre los mismos, y la familia, el tío, el hermano, etcétera. Y que se forran Claro. una vez que lleguen al Además. cargo. Quizás no me expresé lo suficientemente bien, pero tiene un grupo de cuestionamientos que tienen que ver con la calidad del servicio. Ajá. Y el proyecto se hace cargo de esos cuestionamientos. Entonces, establece tarifas máximas, establece fiscalizaciones y nuevos tipos de fiscalizaciones, como es un servicio al cual pueden acceder los usuarios, pueden ser fiscalizados por el Servicio Nacional del Consumidor, establece un conjunto de obligaciones que tienen que tener estas notarías ahora en adelante, por ejemplo, tener una página web con funcionamiento, tienen que establecer sus horarios, tienen que señalar, se puede fiscalizar los horarios de funcionamiento, tienen que entregar copias a través de la página web, etc. Y entonces, mejora el servicio. ¿Ya? Eso es una arista del proyecto. Y la otra es la que usted señalaba. En el fondo, hay un gran cuestionamiento respecto a quiénes, cómo y de qué manera se escogen los notarios. Y ahí teníamos cuestionamientos porque en algunos casos eran familiares de o autoridades del Congreso o autoridades del Poder Judicial o autoridades del Ejecutivo. Y era, o familias de notarios que se reproducen de manera sorprendente. Autorreproducen. Claro. ¿Ya? Entonces, para también abrir ese ámbito, lo que se hace es que se cambia el sistema de nombramientos de notarios, para que la ciudadanía tenga plena confianza de que las personas que están ejerciendo esos oficios están ahí por sus méritos, por sus capacidades, porque superaron las pruebas en un concurso público, objetivo y transparente, y están ahí no por ser familiares de alguien que ejerce algún cargo importante. Entonces, para eso se cambia el sistema de nombramiento, se establece que va a ser a través de la alta dirección pública, ya no van a ser concursos en el Poder Judicial, ¿ya? Lo que también además el Poder Judicial, la Corte Suprema decía, nosotros no queremos desarrollar estos concursos. Los informes de la Corte Suprema decían, esto es fuera del ámbito de nuestras labores jurisdiccionales. Entonces se sacan esos concursos del Poder Judicial, se llevan al sistema de alta dirección pública, se establece un mecanismo objetivo para que se desarrollen estos concursos y además se establece una inhabilidad que es muy estricta. Se establece que ningún familiar de personas que ejerzan la función de diputado o diputada, senadores o senadoras, de ministros o ministras de la Corte Suprema o de las Cortes de Apelaciones, o de ministros de Estado, subsecretarios, altas autoridades del Poder Ejecutivo, puede ser notario, archivero o conservador. Ya, para terminar con esta lógica de... Y para darle plena confianza a la ciudadanía que las personas que están ahí están por sus méritos y no por ser familiar de alguien importante. La idea es reducir los trámites también, ministro, ¿no? Porque hoy día uno tiene que ir a la notaría para que le timbren el carné o cuestiones que están digitalizadas y están disponibles y son conocidas en el fondo, ¿verdad? Sí. Dentro de este proyecto hay un proyecto que va de la mano, que es el proyecto de desnotarización. El proyecto de desnotarización, podríamos decir, ya es ley y se simplificaron un conjunto de trámites que antes se tenían que hacer ante notario. Quizá ahí son trámites muy específicos, pero quizá ahí la regla más relevante se incorpora a la administración pública. A todos nosotros nos tiene que haber pasado que cuando íbamos a hacer algún trámite en la administración pública nos pedían que lleváramos la cédula de identidad autorizada ante notario. Ese trámite que no está en ninguna parte de ninguna ley, para realizar un trámite ante la administración pública se elimina. Entonces, la administración pública no puede solicitar ningún trámite que no se encuentre expresamente establecido que tiene que ser ante notario. Ese es un cambio significativo. Y estamos trabajando en el proyecto de desnotarización 2, haciendo la consulta a todo el intersector, porque aquí hay trámites notariales en la ley de tránsito, en las leyes de economía, en mucho. Un conjunto de leyes. Y unos minutitos para el conservador de bienes raíces, porque está, ¿verdad? Y no es una idea, es un hecho cierto, que el conservador de bienes raíces de Santiago
el conservador más grande del mundo mundial. ¿Verdad? No en lo términos, sé, pero... en términos de lo que abarca, de cuánto abarca. Sí. Y entiendo que el proyecto que está avanzando y que estamos comentando ahora, que es parte de lo mismo, ¿verdad? Resuelve la división del conservador de bienes raíces. ¿Con qué efecto? Sí. ¿Para qué y con qué efecto? Hasta el día de hoy, con la ley vigente, se entendía que el conservador de bienes raíces Santiago era el único conservador que no se podía dividir por parte del Ejecutivo. Ajá. Ya, por ejemplo, para que la ciudadanía lo entienda. A veces ocurre que surge una nueva ciudad, Alto Hospicio, en la región de Tarapacá. ¿Ya? Y para facilitar los trámites registrales, se divide el conservador que estaba con asiento original en la ciudad de Iquique y se crea un conservador en la ciudad de Alto Hospicio. Uh-huh. ¿Ya? En todo el país podíamos hacer eso, salvo en Santiago. ¿Ya? Santiago, porque tenía una regulación específica, no se podía realizar la división. El proyecto lo que hace es que perfecciona o simplifica también la división de todos los oficios notariales y registrales, pero además permite la división del conservador de bienes raíces de Santiago. En ese sentido avanza el proyecto. Yeah. Establece ciertas reglas para la división del conservador de bienes raíces de Santiago, porque dentro de todo el conservador de bienes raíces de Santiago realiza un trabajo que es bien delicado, Uh-huh. mantener el registro conservatorio de todos los bienes raíces de nuestra ciudad de Santiago. Nosotros tenemos un sistema registral que en eso tiene un valor. Nuestro sistema registral disminuye la litigiosidad, porque es un sistema registral que funciona. Claro. Dentro de Pero aquí tenía que ver básicamente con el poder y la cantidad de plata que ganaba el conservador, digamos, o tiene que ver también con el funcionamiento. Primero que todo, que era una anomalía que no se pudiera dividir. Eso es lo primero. No había ninguna razón, podríamos decir, coherente que no permitiera eventualmente la división. ¿Ya? Y lo segundo tiene que ver con los distintos cuestionamientos que hay con el hecho de que sea un oficio que deje utilidades tan grandes. Uh-huh. ¿Ya? Entonces ahí eventualmente la posibilidad de división también es algo que se tiene en consideración. Margen, claro. Nos quedan hartos temas todavía pendientes, pero a ver si alcanzamos a hacer un par de preguntas sobre otras cosas. El combate al crimen organizado, que se está convirtiendo, sabemos, en uno de los desafíos más importantes que ha tenido que asumir este gobierno, pero también, entre otras cosas, los operativos que se han tenido que efectuar en el Centro Penitenciario de Santiago 1. Ministro, explíquenos más o menos de qué se trata ese operativo. Sí, bueno, la seguridad penitenciaria es un trabajo permanente, de todos los días. Entonces, se están realizando operativos tanto para el retiro de elementos prohibidos de manera permanente a lo largo del país. Nosotros innovamos en junio del año 2022, porque comenzamos a hacer operativos de retiro de elementos prohibidos de manera masiva a lo largo del país. ¿Qué son elementos prohibidos? Teléfonos celulares, armas blancas, sustancia estupefaciente, alcohol. Esos son elementos que no están permitidos al interior de los establecimientos penales, pero que ingresan por distintas vías a los establecimientos penales. ¿Tenemos más o menos claro cómo ingresan? Sí, de todas maneras. Ingresan por distintos tipos de vías. Por ejemplo, ingresan a través del lanzamiento desde fuera, ingresan a través de las visitas, ingresan a través de, o mejor dicho, se hacen desde los elementos que hay al interior de la cárcel. Ya, el arma blanca y el alcohol es sabido que claro, tiene distintas Entonces, fórmulas. para eso nosotros tomamos distintos tipos de medidas. Por ejemplo, tenemos coordinaciones en los perímetros con carabineros. Nos permite disminuir el lanzamiento. Hemos puesto malla antilanzamiento. También nos permite disminuir. Por ejemplo, antes también nos ingresaban a través de drones. ¿Ya? Entonces, en los centros penales que están en el sector de Pedro Montt, ahora tenemos antidrones y ya no tenemos lanzamientos por drones. ¿Ya? Entonces, hemos tomado distintas medidas, hemos tecnologizado también la forma en que se revisa las visitas. Entonces, nosotros tenemos aproximadamente 80, o sea, no aproximadamente, tenemos 80 establecimientos penales, y en esos 80 establecimientos penales teníamos 8, si mal no me equivoco, puede ser no la cifra exacta, en 2022, escáneres corporales. Hoy tenemos más de 20 ya a lo largo del país. Los escáneres corporales son bien importantes porque la visita pasa por ese escáner como en el aeropuerto y se puede detectar cualquier cosa que lleven dentro.
o que porten. Entonces, sin embargo, de todas maneras, las cárceles siguen ingresando cosas. Entonces, para retirar esas cosas, se hacen allanamientos por una unidad especial de gendarmería que interviene en la cárcel y hace el allanamiento, ¿ya? Las unidades también hacen permanentemente retiro, pero para evitar que exista algún tipo de concomitancia entre el funcionario y el reo, viene una fuerza de afuera, que es la Unidad de Servicios Especiales de Gendarmería, e interviene y hace este operativo. Eso durante el 22 y el 23 lo hicimos una vez al mes, ¿ya? Allanamiento coordinado, masivo en 20, 30 establecimientos penales, utilizando una gran fuerza de la Unidad de Servicios Especiales, y desde el año 2024, dado el aumento de la población penal, estamos haciendo 2 veces al mes. Y este año, en algunos casos, hasta 3 veces al mes. Entonces, con eso podemos mantener, retirar cualquier elemento prohibido. Hemos visto disminución importante en los elementos prohibidos, y los elementos prohibidos es clave tenerlos lo más controlado posible, porque son con los que se pone en riesgo la vida de otros funcionarios, la vida de otros internos, la vida o... los teléfonos celulares para seguir coordinando el delito desde la cárcel. Cometer delitos de estafa telefónica, etcétera. Entonces, esa es una política permanente. Y hoy, además, en una hora o hora y media más, vamos a hacer un registro o vamos a hacer un operativo masivo de ADN para el registro de ADN, de ADN de personas condenadas e imputadas. Entonces, pudimos coordinar a todas las instituciones que funcionan y que tienen la obligación de hacer esto, pero vamos a hacer un registro de más de 500 tomas de muestra para el registro de ADN en la expenitenciaria. Y eso también es muy importante, porque con eso se llena el banco de datos y se puede eventualmente dilucidar o estar preparados para la comisión de nuevos delitos. El ministro de Justicia, Jaime Cascardo, conversando esta mañana con nosotros. Nos quedan pendientes varios temas, ministro, pero eso siempre es una buena noticia, porque significa que puede venir luego a conversar con nosotros. Cuando quiera. Gracias, ministro. 8:38 minutos.